desde nuestra visión, como personas que nos gusta la historia, pero básicamente como dirigente del Partido Colorado, entendemos que lo que pasó el 27 de junio fue la última escena de una película que comenzó en febrero. Porque el golpe de Estado en el Uruguay no nació porque sí, ¿verdad? La democracia no cayó porque sí, porque se le ocurrió a un grupo de militares. El Uruguay, que durante décadas había sido la democracia más sólida y más estable de América Latina, va a sufrir un periodo de violencia política en los años 60 y comienzo de los 70. La democracia va a ser agredida como nunca en el Uruguay, y todo aquello desembocó en ese golpe de Estado. Yo acá voy a ser bien claro en nuestra visión como Partido Colorado. Acá, si no hubiese habido guerrilla en el Uruguay, no hubiese habido golpe de Estado. El golpe de Estado es fruto de la agresión tupamara a la democracia uruguaya. Punto. ¿Verdad? A veces se dice, yo escucho, ¿no?, que a veces muchachos jóvenes dicen, no, pero lo que pasa es que los tupamaros tuvieron que levantarse en armas contra el gobierno Pacheco Areco porque había mucha gobierno autoritario y medidas prontas de seguridad y recorta los derechos. Y algunos no tan jóvenes también lo dicen, justificando su accionar y no reconociendo su responsabilidad en todo lo que pasó en el país. Fíjese que el embrión del movimiento tupamaro de la guerrilla en el Uruguay, ellos mismos sostienen que las primeras reuniones fueron en el año 62. El primer robo de armas fue en el año 63 al tiro suizo de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia. Y fíjense que Pacheco Areco asumió el poder en diciembre del 67. ¿No? Quiere decir que en el año 62 ellos ya sabían que en el año 66 iba a triunfar la reforma de la Constitución, íbamos a dejar atrás el colegiado, un gobierno colegiado, volver a un régimen presidencialista, ya lo sabían. Sabían que iba a volver a ganar el Partido Colorado, sabían que el candidato iba a ser Gestido, sabían que lo iba a llevar de vice a Pacheco y sabían que a Gestido le iba a dar un infarto el 7 de diciembre del 67. Sabían todo eso en el año 62. Entonces, me parece que no resiste menor análisis ese tipo de visión de las cosas. Acá, a nuestro modo de ver lo que pasó, fue que lo que pasó en Uruguay Uruguay no era una isla en América Latina. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, comenzó a germinar un amplio movimiento en América Latina que buscaba llegar al poder por la vía armada. Y la Revolución Cubana era su espejo donde se miraban, su norte, ¿no? Allí la guerrilla va a ir apareciendo. El Che Guevara estuvo en Uruguay en el año 61. 61 estuvo acá. Y le preguntaron qué opinaba de él la lucha armada, si veía posible lucha armada en Uruguay. ¿Y saben lo que dijo el Che Guevara? Que Uruguay era el país más libre de América Latina y que cuidaran la libertad que teníamos. Él no estaba de acuerdo, pero un grupo de iluminados no le hicieron caso y tomaron el camino de las armas, ¿verdad? Que fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que le hizo un daño enorme, el MLN, un daño enorme al país. Hicieron como herramienta de lucha política, realizaron secuestros, robaron, torturaron, asesinaron, ¿verdad? Y sembraron el caos en el país. Ese fue el gran aporte del movimiento Tupamaro, gran aporte entre comillas, a la historia política de los años 60, ¿no? Y a partir de ahí, en los primeros años, toda la violencia tupamara fue enfrentada por la policía, ¿sí? Pero en el año 71 era tal el desborde, ¿verdad?, el caos que habían generado, que el presidente Pacheco le encomienda la lucha al ejército para enfrentar al movimiento Tupamaro. Y en pocos meses los militares van a vencer al movimiento guerrillero. Pero ¿qué es lo que pasó? Una vez que los militares vencen en el campo de las armas al movimiento Tupamaro,
se sintieron con poder, les gustó el poder, y sintieron que tenían derecho a ir un poco más allá y directamente desplazar al sistema político y gobernar ellos. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Algo que nunca debieron haber hecho, porque los militares tienen una función específica, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al año 73, ya con Bordaberry de presidente, Bordaberry, una persona que había sido electa por el demás Partido Colorado, que anteriormente había sido senador por el Partido Nacional y que de muy débiles convicciones democráticas, cuando llegamos al año 73, en febrero, y es la visión que tenemos desde el Partido Colorado, que el verdadero golpe fue en febrero, o comenzó en febrero del 73. Cuando el presidente Bordaberry intenta cambiar a un ministro, se encuentra con la oposición del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y hay directamente un alzamiento militar. ¿Viste? O este ministro no queremos, nombre otro, o sacamos los tanques a la calle. Eso fue lo que pasó. Solamente la Marina respaldó al presidente Bordaberry y se atrincheró el Fusna en la Ciudad Vieja. El presidente Bordaberry, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber metido preso a los militares golpistas y apoyarse o recostarse en la Marina. Pero no sucedió eso. El presidente Bordaberry cede a la presión militar y se pone de acuerdo con los golpistas y les da poder o participación al ejército o a las Fuerzas Armadas en la vida política del país, algo que nunca debió pasar, ¿no? Pero lo más increíble de todo esto es que aquel alzamiento militar en febrero del 73 contó con el beneplácito y la aprobación de gran parte de la izquierda uruguaya, salvo honrosas excepciones. ¿Por qué? Parece raro, ¿no? Pero no es tan raro, ¿verdad? Porque la izquierda uruguaya creía que esos militares eran de izquierda, los golpistas de febrero del 73. Y pensaban en un golpe, se decía peruanista, como el que había ocurrido, el que había dado el general Velasco Alvarado en Perú, un militar de izquierda. Entonces ellos, cuando escucharon los comunicados 4 y 7, por el texto que decían, que son los comunicados que lanzan los militares en febrero del 73, creen que estamos ante un golpe de Estado de izquierda. Entonces, si uno mira los editoriales de los partidos políticos de izquierda de la época, ve el claro apoyo de la izquierda a los militares golpistas en febrero del 73. Tristísimo. Porque ¿qué pasa? La izquierda especulaba. Depende, el golpe de Estado no era malo en sí mismo, depende de quién dé el golpe de Estado. Si eran de izquierda los militares, el golpe de Estado era buenísimo. Si eran de derecha era malísimo. Y no es así. El golpe de Estado es malo siempre, ¿verdad? Porque implica el fin, la ruptura de la democracia, del orden institucional para un gobierno de facto, que no es lo que la gente votó, y los que deben gobernar son los políticos, no los militares. Entonces ahí ya la democracia uruguaya en febrero quedó herida de muerte, ¿verdad? Y van a pasar unos meses hasta que en el 27 de junio finalmente cae el Parlamento y tenemos el comienzo de la dictadura militar. ¿Y por qué antes se generó también en Argentina pasó lo mismo? ¿Por qué ese escenario, digamos que abarcó varios lugares aquí de Sudamérica sobre todo? Y todos los países de América Latina vivieron situaciones similares. Los golpes de Estado se dan en todos los países, los movimientos guerrilleros se dan en todos los países, las dictaduras militares se dan en todos los países. Y bueno, eso te muestra que había otro tema macro, digamos, eran épocas de Guerra Fría, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En América Latina teníamos la influencia de la Revolución Cubana y la búsqueda de poder llegar al poder por la vía armada era algo aceptado por amplias mayorías. Entonces teníamos, por un lado, a la URSS, la Unión Soviética, digamos, fogoneando a los movimientos guerrilleros, y por otro lado, los Estados Unidos fogoneando los golpes de Estado. Eso, digamos, era como un juego de ajedrez, nosotros éramos peones nomás ahí, pero eso se dio en plena Guerra Fría, por eso pasó lo que pasó. Y Uruguay, a pesar de ser la democracia más estable de América Latina, igualmente cayó en esa situación y tuvimos que vivir 12 años de dictadura, que fue el gran regalo que nos dejaron los Tupamaros y el accionar guerrillero en Uruguay. Esa es la visión que tenemos nosotros
desde el Partido Colorado, y bueno, lamentablemente tuvimos esos 12 años, pasaron cosas que nadie quiso que pasen, o sea, nadie, digamos, o la mayoría de los uruguayos rechazamos lo que pasó en la dictadura, por todo lo que implicó, pero bueno, fue un poco resultado de lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Andrés, bueno, estamos recibiendo algún mensaje por acá también, dice que gente que no está de acuerdo que la guerrilla hubiese tenido la culpa de que se ocurriera la dictadura en ese momento. Y es lo que nosotros queremos. Acá, todas las opiniones son válidas, todas son válidas y respetuosas, porque tenemos que aprender a respetar la opinión del otro. Todas son válidas. Acá nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie se puede sentar en el Olimpo, yo tengo la verdad. Lo que estoy diciendo es mi verdad, es la visión de mi partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por no aceptar las opiniones de los otros terminamos como terminamos. Entonces hay que perder esa visión de que yo soy el dueño de toda la verdad. Yo tengo mi verdad y el otro tiene otra, y capaz que los dos tenemos un poco de razón, pero mi visión es que acá en el Uruguay, si no hubiese habido guerrilla, no hubiese habido golpe de Estado. ¿Ah? La guerrilla implicó violencia, muerte, tortura, o acaso los tupamaros no mataron, robaron, violaron los derechos humanos y secuestraron, o yo soñé eso. Por supuesto que lo hicieron. Y generaron la violencia, y generaron que los militares salieran a la calle. Acá, los militares, si no hubiese habido violencia, si van a seguir en los cuarteles, punto y aparte. ¿Verdad? Pero lamentablemente pasó lo que pasó, salieron a la calle y después no quisieron volver a los cuarteles y terminaron dando un golpe de Estado con la complicidad del presidente Bordaberry, que traicionó, ¿verdad?, el mandato popular y que no tuvo lo que hay que tener para enfrentar a los militares golpistas. Y nos comimos todos los uruguayos 12 años de dictadura que nadie, ningún uruguayo hubiese querido, pienso yo, con las consecuencias que tiene, ¿verdad?, y con todo lo que generó de violaciones de derechos humanos y muertes, ¿verdad? Porque acá no hay muertos clase A y clase B, muertos son todos, ¿verdad? Los que murieron de un lado y de otro, todas las muertes tienen el mismo valor. Mucha gente de izquierda también hoy, sobre todo, y bueno, también la opinión que se ha formado sobre eso es que el Partido Colorado entregó el poder. Eso, bueno, hasta hoy se le cobra, ¿no? Hasta a Bordaberry sobre todo, ¿no? Claro, Bordaberry, como te decía, fue electo por el Partido Colorado, fue senador blanco anteriormente, y cuando llegamos a febrero, él, frente a los hechos de febrero, tenía que haber procedido de otra manera, ¿verdad? Él no podía haber cedido jamás a la presión de los militares. No es lo que se espera de un presidente, pero Bordaberry lamentablemente no tenía las convicciones democráticas y procedió como procedió, ¿verdad? Y terminó negociando con los militares y propiciando el golpe de Estado. Algo que se opuso en febrero. Los sectores vallistas, lo que pasó en febrero, se opusieron a los militares golpistas en febrero. Y Amílcar Vasconcellos, el gran senador de Artigas y del Partido Colorado, en su febrero amargo relata claramente lo que pasó en el mes de febrero. Y en junio la mayor parte del Partido Colorado también estuvo en contra y están los documentos, ¿verdad? Y ahora cuando en estos días se pase en los medios de comunicación a nivel nacional lo que sucedió en la última sesión del Senado de la República el 26 de junio, y que terminó el 27, ahí se va a poder ver la posición de cada partido político, los discursos de Wilson, los discursos de Amílcar Vasconcellos, seguramente algún dirigente del Frente Amplio, pero eso fue en junio, cuando ya la democracia tenía las horas contadas. Pero en febrero, muchos de los que en junio estaban en contra, en febrero aplaudían y estaban parados en la esquina esperando que pasara el primer tanque y que tumbara el Parlamento del Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, esa es nuestra visión. Andrés, ya para terminar, una cortita. Dijiste que, bueno, hay varias opiniones, varias posturas sobre toda esta situación. ¿Cómo se transmite eso a los jóvenes, sobre todo a aquellos estudiantes, chicos de la escuela, del liceo, bueno, que evidentemente tienen que conocer un poco de la historia? ¿Cuál es la versión que se les brinda a ellos? Y bueno, tú como docente también tenés seguramente conocimiento de cómo se trabaja en ese sentido. Es un tema, la historia reciente, muy delicado para abordar. Hay que ser muy respetuoso, digamos, de todas las posiciones
porque implica o a veces toca directamente a muchas familias, ¿verdad? Yo he tenido casos de alumnos a veces que tenían, el papá estuvo preso, la mamá estuvo presa, fue torturado, o también hijos de militares que tienen otra visión del tema. Claro, por eso te digo, se genera... Es un tema, pero el docente debe manejarse con documentos, ¿verdad?, de época, que los hay, y que ojalá hubiera más, y con la posición de historiadores que tienen obras de muchísimo peso histórico, que los hay también, muy buenos. Pienso que se debe manejar con esos dos elementos, tratando de hablar de lo que pasó sin entrar en juicios de valor, ¿verdad?, porque no es la función del docente. Sí que conozcan un poco más de lo que pasó. Después, el muchacho en su casa con su familia evaluará y dirá esto estuvo bien, esto estuvo mal, ¿verdad? Y el día de mañana votará lo que él le parezca, y así es la democracia y tiene que ser así. Pero dentro del aula, siempre la ética profesional tiene que primar por sobre la ideología del que imparte la clase. Andrés, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente de esto, evidentemente, si nos podemos hablar, bueno, hay muchas opiniones, bueno, gente que también nos ha dejado algún mensaje por acá, pero te agradecemos. No, yo te agradezco, y digo, en los años Uruguay, como decía al principio hoy, ¿no?, Uruguay fue una democracia, un roble nuestra democracia, la envidia en América Latina. Sin embargo, un día perdimos la democracia y perdimos la libertad. Entonces, me parece que tenemos que rescatar eso, que no nos pase como sociedad cultivar la intolerancia. Es decir, cuando vemos al otro que opina diferente, verlo como un enemigo y recurrir siempre al insulto y al ataque personal cuando se piensa diferente. No es así. Tenemos que ser respetuosos con el otro, no importa que el otro piense, que ser respetuosos. Somos todos uruguayos, somos todos ciudadanos, y tenemos los mismos derechos y las mismas libertades, debemos tenerlas siempre. Me parece que el día que perdimos esa capacidad de vernos como hermanos y como rivales políticos, y nos empezamos a ver como enemigos y nos creemos dueños de la verdad y tomamos un arma, ese día terminamos pagando todos. Ojalá nunca más eso suceda en el Uruguay. Muchas gracias. A las órdenes. Vamos a